Buenas tardes. Hoy quiero hablar sobre los mitos y verdades que existen en Japón, Colombia. La disciplina Yokoi Kenji. Yokoi Kenji quiere acabar con estos mitos y mentiras que los latinoamericanos tienen de Japón, ya que ninguno de estos es verdad. A continuación están los 3 mitos. ¿Qué es? Buenas tardes. Hoy quiero hablar sobre los mitos y verdades que existen en Japón, Colombia. La disciplina Yokoi Kenji. Yokoi Kenji quiere acabar con estos mitos y mentiras que los latinoamericanos tienen de Japón, ya que ninguno de estos es verdad. A continuación están los 3 mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que presentan explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. El relato mítico está relacionado con creencias religiosas, por lo que es asociado con un carácter ritual, es decir, presenta elementos invariables que se repiten y se distinguen por su perduridad a través del tiempo. Propósito del mito. El mito no es entender cómo ocurre el cuento, sino brindar una explicación al sentido de la vida. Por eso hay ciertos temas como el origen del hombre y del universo que aparecen tratados en los mitos de todas las culturas. El mito responde a una particular forma de ver el mundo y de explicación de los fenómenos en el que existen, a diferencia de la ciencia que da explicaciones racionales y lógicas a estos fenómenos. El mito da explicaciones mágicas y hasta cierto punto fantásticas. Por esta razón, en los mitos ocurren hechos absurdos, se dan soluciones mágicas y aparecen personajes fabulosos. El hecho de que las diferentes comunidades tengan inquietudes similares ha dado lugar a la creación de mitos sobre los mismos fenómenos en las culturas diferentes. Primero, mito 1. Los japoneses son inteligentes. El mito cree que la gente, que los japoneses son una raza superior y que son mejores, y se creía que ellos hacían mucha tecnología, como la calculadora o el radio, pero la verdad es que somos iguales. Lo único que cambia es el lenguaje y algunas cosas de la cultura. La diferencia es la disciplina de Japón con la de Latinoamérica. Una frase muy importante en Japón es: la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, así que ellos no son superiores, simplemente disciplinados, ya que allí, según ellos, está el éxito. La disciplina es muy importante para cualquier cosa que nosotros hagamos, ya que ahí está el éxito. Mito 2. Los japoneses son karatecas. Aquí hablan sobre que si los japoneses son karatecas por naturaleza, pero la verdad es que no. Esto está mal, ya que la gente con el solo hecho de saber que es japonés piensa que es un peleador bueno, pero no es así. En Latinoamérica, este mito es conocido además un ejemplo. Para esto, cuando hay un choque en Latinoamérica, se pelean y hay discusiones sobre el culpable, pero en Japón no es así. Allá la forma de pelear, por decirlo así, es preocupándose el uno con el otro, como por ejemplo preguntándose cómo está usted, yo estoy bien, pero usted cómo está, etcétera. Otro ejemplo para esto es cuando una persona y otra se golpearon. Uno dice: yo prefiero llegar golpeado a mi casa, pero nunca llegar con el título de un golpeador. Los japoneses no son karatecas, son pasivos por naturaleza, todo debido a una guerra. El éxito, para ser verdadero, debe ser lento y nunca a la ligera. Mito 3. Los japoneses son ricos. Los japoneses no son ricos. Un ejemplo es cuando allá al año sale una sandía. Cuesta mucho dinero. Según Colombia, es más rico que Japón. Este país es tan rico que ni siquiera los mismos colombianos saben que es tan rico. Ellos no son ricos, ya que la pobreza existe en cualquier lugar del mundo, aunque en algunos lugares no es tan exagerada como en las de otros países.
Como por ejemplo, en Corobastros, ahí llega toda la comida que se riega, pero la gente recorre y esto vende para poder sobrevivir. Colombia es uno de los países más ricos del mundo. Mucha gente hace de la miseria una empresa, ya que creen que está en la plata. Por ejemplo, en Japón dice que hay oro, petróleo, pero en verdad no lo hay. Como por ejemplo, según ellos, en Japón es una de las islas 5 veces más grande que Colombia, pero no lo es. Japón es mucho más pequeño que Colombia. La enseñanza que nos deja todo esto es que nosotros no debemos creer en todo lo que hablan de algún lugar, ya que nada de esto es cierto. Para saberlo debemos vivirlo, sentirlo para hablar sobre este o cualquier lugar o cosa de la cual hablen mitos. También nos enseña que debemos entender que la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Gracias por tu atención. Este trabajo fue presentado por Stephanie Champutis y Nicole Delgado, grado 10.1. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato tradicional basado en antiguas creencias de diferentes comunidades y que presentan explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales. El relato mítico está relacionado con creencias religiosas, por lo que es asociado con un carácter ritual, es decir, presenta elementos invariables que se repiten y se distinguen por su perduridad a través del tiempo. Propósito de un mito. El mito no es entender cómo ocurre el cuento, sino brindar una explicación al sentido de la vida. Por eso hay ciertos temas como el origen del hombre y del universo, que aparecen tratados en los mitos de todas las culturas. El mito responde a una particular forma de ver el mundo y de explicación de los fenómenos en el que existen, a diferencia de la ciencia que da explicaciones racionales y lógicas a estos fenómenos. El mito da explicaciones mágicas y hasta cierto punto fantásticas. Por esta razón, en los mitos ocurren hechos absurdos, se dan soluciones mágicas y aparecen personajes fabulosos. El hecho de que las diferentes comunidades tengan inquietudes similares ha dado lugar a la creación de mitos sobre los mismos fenómenos en las culturas diferentes. Primero, mito 1. Los japoneses son inteligentes. El mito cree que la gente, que los japoneses son una raza superior y que son mejores, y se creía que ellos hacían mucha tecnología, como la calculadora o el radio, pero la verdad es que somos iguales. Lo único que cambia es el lenguaje y algunas cosas de la cultura. La diferencia es la disciplina de Japón con la de Latinoamérica. Una frase muy importante en Japón es: la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, así que ellos no son superiores, simplemente disciplinados, ya que allí, según ellos, está el éxito. La disciplina es muy importante para cualquier cosa que nosotros hagamos, ya que ahí está el éxito. Mito 2. Los japoneses son karatecas. Aquí hablan sobre que si los japoneses son karatecas por naturaleza, pero la verdad es que no. Esto está mal, ya que la gente con el solo hecho de saber que es japonés piensa que es un peleador bueno, pero no es así. En Latinoamérica, este mito es conocido además un ejemplo. Para esto, cuando hay un choque en Latinoamérica, se pelean y hay discusiones sobre el culpable. No es así. Allá la forma de pelear, por decirlo así, es preocupándose el uno con el otro. Como por ejemplo, preguntándose cómo está usted, yo estoy bien, pero usted cómo está, etcétera. Otro ejemplo para esto es cuando una persona y otra se golpearon. Uno dice: yo prefiero llegar golpeado a mi casa, pero nunca llegar con el título de un golpeador. Los japoneses no son karatecas, son pasivos por naturaleza, todo debido a una guerra.
El éxito para ser verdadero debe ser lento y nunca a la ligera. Mito 3. Los japoneses son ricos. Los japoneses no son ricos. Un ejemplo es cuando allá al año sale una sandía. Cuesta mucho dinero. Según Colombia, es más rico que Japón. Este país es tan rico que ni siquiera los mismos colombianos saben que es tan rico. Ellos no son ricos, ya que la pobreza existe en cualquier lugar del mundo, aunque en algunos lugares no es tan exagerada como en las de otros países. Como por ejemplo, en Corobastros, ahí llega toda la comida que se riega, pero la gente recorre y esto vende para poder sobrevivir. Colombia es uno de los países más ricos del mundo. Mucha gente hace de la miseria una empresa, ya que creen que está en la plata. Por ejemplo, en Japón dice que hay oro, petróleo, pero en verdad no lo hay. Como por ejemplo, según ellos, en Japón es una de las islas 5 veces más grande que Colombia, pero no lo es. Japón es mucho más pequeño que Colombia. La enseñanza que nos deja todo esto es que nosotros no debemos creer en todo lo que hablan de algún lugar, ya que nada de esto es cierto. Para saberlo debemos vivirlo, sentirlo para hablar sobre este o cualquier lugar o cosa de la cual hablen mitos. También nos enseña que debemos entender que la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Gracias por tu atención. Este trabajo fue presentado por Stephanie Champutis y Nicole Delgado, grado 10.1.